La bandeja casi se me resbaló de las manos cuando ella empujó la puerta con fuerza, como si fuera la dueña del mundo. «Yo voy a controlar tu dinero a partir de hoy», gritó mi nuera en medio de la sala, con una voz que cortó el aire como una cuchilla. El sonido resonó por toda la casa. La porcelana tembló sobre la mesa, el aroma del café recién hecho se mezcló con el sabor amargo que subió por mi garganta. Sentí mis piernas vacilar, el corazón galopando como caballos desbocados. Daniel, mi hijo, solo bajó la cabeza, y eso dolió más que el grito de ella. No dije nada. Solo respiré hondo, sintiendo mis manos frías, como si todo el calor de la vida se hubiera escapado por la punta de mis dedos. La sala parecía más pequeña, sofocante, y la mirada triunfante de Natalia quemaba mi piel. En ese segundo supe que algo estaba terriblemente mal. Que esa mujer no quería solo mandar, quería quedarse con todo. Soy Carmen del Valle, tengo 72 años, y en ese instante acepté en silencio, con miedo, pero con una chispa diferente en el pecho. Una chispa que ella no notó. Natalia sonrió, creyendo que había ganado. Pero cuando se dio la vuelta para irse, vi algo en su bolso, algo que no debería estar ahí. Y en ese momento supe que mi vida cambiaría para siempre. Puedo contarte lo que pasó después, cómo aquel grito se convirtió en el día en que ella descubrió mi jugada maestra. Pero antes, necesito volver atrás. Porque esta historia no comenzó aquella mañana. Comenzó mucho antes, cuando lo di todo, y ellos pensaron que podían quitarme lo que quedaba. Pero antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias de justicia, emoción y venganza elegante, suscríbete, porque lo que viene después, no lo vas a creer. Nunca pensé que un día tendría miedo de entrar a mi propia casa. Durante años, ese lugar fue mi orgullo. Pisos de mármol beige, muebles de madera clara y las cortinas que cosí con mis propias manos. Cada rincón guardaba un pedazo de mi vida, desde las fotografías familiares enmarcadas hasta el viejo piano donde Daniel practicaba de niño. Después de la muerte de mi esposo, el eco de sus risas era lo único que me mantenía de pie. Yo trabajé en silencio, ahorrando peso por peso, cuidando mis finanzas, soñando con dejarle una vida tranquila a mi hijo. Pero nada me preparó para lo que vino después de su boda. El día del enlace fue elegante, casi de revista. Natalia apareció radiante con un vestido de seda blanca, joyas discretas y un perfume caro que llenó toda la iglesia. Daniel la miraba con ternura, y yo quise creer que estaba feliz. Cuando me abrazó, sentí que el ciclo de mi vida se completaba. Pensé que, por fin, el amor había vuelto a nuestra familia. Me equivoqué. A las pocas semanas de la boda, comenzaron las visitas sin aviso, las comidas en mi jardín, el vino caro que desaparecía de mi cava. Natalia organizaba todo como si yo fuera una invitada más. Daniel reía, sin darse cuenta de que cada gesto de ella borraba un pedazo de mi espacio. Las primeras discusiones llegaron con los gastos. Natalia decía que mis hábitos eran anticuados, que debía modernizarme, abrir una cuenta conjunta, confiar en ellos. Yo fingí no escuchar, pero cada palabra suya me calaba. El dinero nunca fue lo importante para mí. Lo importante era la dignidad que implicaba haberlo ganado sola. Sin embargo, empecé a notar cambios en mis estados bancarios, pequeñas transferencias, compras en tiendas de lujo, retiros sin explicación. Pensé que tal vez Daniel necesitaba ayuda y no se atrevía a pedírmela. Quise creerlo. Pero en el fondo, algo ya olía mal, como el perfume empalagoso que Natalia dejaba en cada habitación. Recuerdo la mañana exacta en que todo cambió. Estaba preparando café cuando escuché el portazo. La bandeja casi se me cayó. Natalia entró con ese aire de quien viene a dar órdenes, el bolso de diseñador colgando del brazo y una mirada fría. Detrás, Daniel caminaba en silencio. Ella me observó de arriba abajo, cruzó los brazos y soltó la frase que me atravesó como un disparo: «Yo voy a controlar tu dinero a partir de hoy». No gritó, lo declaró, como si fuera una decisión tomada en una junta de empresa. Daniel bajó la cabeza, y ese gesto me dolió más que sus palabras. No respondí de inmediato. El silencio pesó tanto que escuché el tic-tac del reloj sobre la chimenea. Sentí como la sangre me abandonaba las manos, y aún así mantuve la voz firme. Pregunté qué significaba eso, y ella explicó que lo hacía por mi bien,
porque a mi edad ya no debía preocuparme por esas cosas. Habló de mis cuentas, de mis propiedades, de los pagos de la casa. Todo con una seguridad que me asustó. Daniel intentó decir algo, pero Natalia lo calló con una mirada. En ese instante supe que ya no reconocía a mi hijo. Era un hombre sin voluntad, atrapado en las palabras de una mujer que no conocía el respeto. Esa tarde no toqué mi comida. Me quedé sentada en la sala, viendo cómo la luz del atardecer teñía de dorado los muebles. El aire tenía olor a café frío y a perfume caro. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Natalia repitiendo su frase. Pensé en mi cuenta bancaria, en los años que pasé levantándome de madrugada para trabajar. Recordé las veces que Daniel lloró de niño porque no teníamos para pagar la colegiatura, y cómo juré que nunca más le faltaría nada. Lo cumplí. Pero ese esfuerzo, ese sacrificio, ahora era visto como debilidad. Cuando Daniel regresó por la noche, le pedí que habláramos. No quiso. Me dijo que no me preocupara, que Natalia solo quería ayudar. Sus palabras fueron como una puerta cerrándose. Esa noche no dormí. Caminé por la casa revisando mis cosas, tocando los muebles, las joyas guardadas en el cajón, el sobre donde tenía los documentos de la propiedad. Todo seguía en su lugar, pero sentía que ya no me pertenecía. No era la casa lo que ella quería. Era el control. A la mañana siguiente fingí normalidad. Serví el desayuno como siempre, puse flores frescas en el jarrón, encendí una vela aromática de lavanda. Natalia sonrió y dijo que la casa necesitaba otro estilo, más moderno. Yo asentí, tragando saliva. Daniel la escuchaba embobado, sin notar cómo cada palabra suya era un golpe invisible contra mí. Cuando se fueron, caminé hasta el ventanal y respiré hondo. La vista del jardín, con sus rosales perfectamente cuidados, me recordó quién era. Yo no iba a dejar que nadie decidiera por mí. Pasé el resto del día en silencio, repasando mentalmente cada detalle. Las cuentas, los pagos, las transferencias. Todo debía tener una explicación. Pero cuanto más pensaba, más claro veía que no era descuido, sino estrategia. Natalia estaba tejiendo su red, y Daniel era parte de ella. Me dolía aceptarlo, pero el miedo comenzó a transformarse en una energía distinta, más fría, más lúcida. No iba a actuar impulsivamente. Esperaría el momento adecuado. Aprendí que la paciencia también puede ser un arma. Esa noche, mientras apagaba las luces del salón, vi el reflejo de mi rostro en el vidrio. Había algo nuevo en mis ojos, una mezcla de tristeza y determinación. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una víctima. Sentí que algo dentro de mí despertaba, algo que ni Natalia ni nadie podría dominar. No lo sabía aún, pero ese día, con su grito, ella no me había quitado nada, me había dado un motivo. Desde pequeño, Daniel fue el centro de mi vida. No había día que no me levantara pensando en él, en lo que necesitaba, en lo que podía darle. Cuando murió su padre, juré que nada le faltaría. Trabajé turnos dobles, cosí vestidos hasta la madrugada, y cada centavo que entraba lo guardaba con cuidado en el banco. Cuando por fin pudo estudiar en la universidad privada, sentí que todo valía la pena. Compré un coche de segunda mano, lo mandé pintar de gris metálico, y se lo regalé al graduarse. Aquel día, él me abrazó tan fuerte que creí que mi sacrificio había sido comprendido. No sabía que la vida todavía me tenía reservada la lección más amarga. Cuando me presentó a Natalia, la miré con los ojos de una madre que solo desea ver feliz a su hijo. Era una joven hermosa, elegante, con ese aire de gente acostumbrada al lujo. Llevaba un vestido beige de tela fina y un reloj caro que brillaba con cada movimiento de su muñeca. Hablaba con suavidad, pero había algo en su mirada, una seguridad excesiva, casi arrogante. Daniel no veía eso. Solo veía amor. Me dijo que ella trabajaba en una agencia de viajes y que juntos planeaban un futuro estable. Yo sonreí, tratando de compartir su entusiasmo, aunque algo dentro de mí se contrajo. Los primeros meses después de la boda fueron como un sueño dorado. Vivían en un departamento decorado con muebles nuevos, comprados con un crédito que yo misma firmé como aval. Les regalé un juego de copas de cristal, una vajilla de porcelana y un cuadro que había pintado mi esposo antes de morir.
Natalia me agradeció con un beso en la mejilla y una sonrisa perfecta. Me llamó suegrita querida. Y yo quise creerle. Las visitas eran amables, las comidas llenas de risas, y Daniel parecía contento. Pero los detalles pequeños empezaron a doler. Una mirada impaciente, un comentario sobre mi forma de vestir, una corrección sutil sobre cómo hablaba. Eran cuchilladas envueltas en perfume. Con el tiempo, las visitas se volvieron imposiciones. «Mamá, Natalia dice que la casa es más cómoda para las reuniones», me dijo una tarde. Yo no supe negarme. Preparaba los platillos, abría vino caro, servía postres, y ellos llegaban con amigos, con primos lejanos, con gente que apenas conocía. Mi casa, la misma que construí con sacrificio, se convirtió en un salón de fiestas improvisado. Escuchaba risas ajenas mezcladas con el sonido de copas de cristal chocando. Y mientras ellos brindaban, yo recogía los platos en silencio, intentando no sentirme invisible. Daniel apenas me dirigía la palabra, atrapado entre las conversaciones de su esposa. Una tarde, después de una de esas comidas, entré a mi habitación para guardar unas joyas. Faltaba un anillo. Busqué en todos los cajones, en las cajas de terciopelo, en la cómoda del espejo. Nada. No quise acusar a nadie, pero algo dentro de mí ya sospechaba. En la sala, Natalia reía con un grupo de amigos, bebiendo vino en mis copas favoritas. Me acerqué. ¿No han visto un anillo pequeño, de oro?, pregunté con suavidad. Ella fingió sorpresa. ¿Un anillo? No, suegrita. Tal vez lo perdió hace tiempo. Y volvió a reír. Fue en ese instante cuando supe que la confianza se había roto para siempre. Intenté hablar con Daniel esa noche. Le conté lo del anillo, las fiestas, los gastos que yo ya no podía sostener. Me escuchó con los brazos cruzados, el rostro endurecido. «Mamá, no empieces con tus cosas», me dijo. «Natalia solo quiere ayudarte a disfrutar la vida». Esa frase me atravesó. ¿Disfrutar la vida? Yo había pasado años tratando de que él tuviera una. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. Me encerré en mi habitación y lloré en silencio, con la luz apagada, escuchando las voces que aún venían desde la sala. A los pocos días, Natalia llegó con una bolsa de compras y un tono de falsa dulzura. Le traje un perfume, suegrita. Es francés, huele a juventud. No lo quise aceptar, pero insistió. Cuando se fue, lo abrí. Dentro del frasco había una etiqueta de tienda de lujo con mi tarjeta de crédito registrada. Me quedé helada. Revisé mis estados financieros. Había movimientos nuevos, pagos en boutiques, restaurantes elegantes, un spa de lujo. Todos a mi nombre. Llamé al banco y pedí explicaciones. Me dijeron que eran compras con mi tarjeta, realizadas por alguien con acceso a mi cuenta. Supe que era ella. Supe que me había robado, con una sonrisa. Esa noche, al cenar, Natalia habló de viajes. Quería ir a Cancún, decía, para relajarse. Daniel le sonreía, le prometía hacerlo pronto. Yo apenas podía comer. Cada palabra de ella era una burla. Cada risa, una provocación. Pensé en el dinero que tanto me costó ahorrar, en la cuenta que ya no controlaba. Pero más que eso, pensé en mi hijo, en el hombre que crié, en cómo lo había perdido sin darme cuenta. El orgullo que sentía por él ahora se mezclaba con una tristeza que no sabía nombrar. Antes de dormir, entré en su antigua habitación. Todo seguía igual, la cama tendida, las medallas de la escuela, las fotos enmarcadas de sus cumpleaños. Toqué una de ellas, la que lo mostraba a los 8 años, sosteniendo una bicicleta nueva. Recordé su voz diciendo: «Gracias, mamá, te voy a cuidar siempre». Las lágrimas me nublaron la vista. No era el dinero, no era la casa, ni las joyas lo que me dolía. Era haberlo perdido a él, poco a poco, sin que me diera cuenta. Me dormí con ese pensamiento, sin saber que lo peor todavía estaba por venir. Mi casa siempre había sido un espacio de calma, un lugar donde el silencio tenía peso y el aroma a café se mezclaba con el del jazmín del jardín. Pero desde que Natalia llegó, ese equilibrio se rompió. Comenzaron las reuniones sin aviso, las visitas inesperadas,
las risas ajenas ocupando mis rincones. Los domingos se convirtieron en una invasión. Gente que no conocía entraba como si fuera un club privado. Llegaban con botellas de vino, bolsas de diseñador, perfumes fuertes. Yo cocinaba por costumbre, no por gusto. Miraba la mesa del comedor llena de platos y copas, y sentía que mi propia vida se me escapaba entre los sonidos de esas conversaciones superficiales. Daniel me pedía paciencia. Decía que eran amigos, que solo querían pasar un buen rato. Pero no era mi casa lo que disfrutaban, era lo que representaba. En esas paredes había historia, había fotos de familia, había sacrificios. Natalia se paseaba por el salón como una anfitriona orgullosa, mostrando cada rincón como si lo hubiera decorado ella. «Esta alfombra es de Turquía», decía sonriendo, sin mencionar que yo la había comprado con años de ahorro. Su voz se mezclaba con la música y las copas de champán. Yo la observaba sin decir nada, aprendiendo que el poder, a veces, se disfraza de cortesía. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché cómo se burlaba de mí. «Tu mamá aún guarda muebles viejos, amor. Deberíamos cambiar todo eso por algo más moderno». Daniel no respondió. El agua caliente me quemaba las manos, pero el dolor más fuerte venía de otra parte. Nunca había sentido tanta humillación en mi propia casa. Cerré la llave, respiré profundo y conté hasta 10. Quise subir a mi habitación, pero alguien llamó a la puerta. Más invitados. Natalia corrió a abrir, saludando con besos, como si cada llegada fuera un evento social. Yo sentí que el aire se volvía más pesado, que la casa respiraba cansancio. Ese día hubo carne asada, vino tinto y música a todo volumen. Los niños corrían por el pasillo, dejando huellas de lodo sobre el mármol. Una mujer dejó su abrigo sobre mi sillón de cuero, manchándolo con maquillaje. Yo observaba desde la cocina, apretando la toalla entre las manos. Natalia me pedía más hielo, más platos, más vino. Daniel apenas me miraba. Cuando por fin todos se fueron, la sala parecía un campo de batalla. Copas rotas, servilletas arrugadas, restos de comida sobre la alfombra. Me senté frente a la ventana, con el cuerpo rendido y el alma vacía. Ni el lujo de mis cosas me hacía sentir en casa. A la mañana siguiente, noté algo distinto. Faltaban mis cubiertos de plata. Pensé que los había guardado en otro cajón, pero no estaban. Revisé cada rincón de la cocina. Nada. Sentí un hueco en el pecho. Natalia llegó poco después, vestida con ropa de gimnasio y una botella de agua mineral en la mano. «¿Has visto mis cubiertos?», pregunté intentando sonar calmada. Ella me miró de reojo. «Ah, sí, me los llevé para una cena. Luego te los devuelvo». Lo dijo como quien comenta el clima. En ese momento entendí que no era descuido, era descaro. Y que Daniel lo sabía. Esa noche, cuando Daniel regresó del trabajo, lo esperé en el comedor. Le pedí que habláramos. Le conté lo de los cubiertos, lo de las fiestas, lo cansada que estaba. Me escuchó con una expresión fría. «Mamá, no exageres», me dijo. «Natalia solo quiere mantener el ambiente alegre». Me quedé sin palabras. Lo miré y sentí que ya no era mi hijo, sino un extraño que repetía las frases de otra persona. Me levanté de la mesa sin responder. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Afuera, el eco de sus risas volvió a llenar la casa. Dentro, solo quedaba mi respiración agitada. Esa madrugada bajé a la sala. Todo estaba oscuro. Solo la luz del jardín entraba por las ventanas grandes, dibujando sombras en las paredes. Vi mi reflejo en el espejo del vestíbulo, el rostro cansado, las manos tensas, los ojos húmedos. Caminé hasta el aparador y abrí el cajón donde guardaba mis joyas. Faltaba un collar de oro, el que Daniel me regaló en su primer trabajo. Me senté en el sofá, temblando. Por primera vez, sentí miedo de ella. Un miedo silencioso, distinto al dolor, un miedo que sabía que debía transformarse en algo más fuerte. Pasaron los días y la rutina siguió igual. Fiestas, visitas, gastos. Mi casa se había convertido en una vitrina de apariencias. A veces me refugiaba en el jardín, entre mis plantas, buscando un poco de paz. Me sentaba bajo la sombra del limonero y cerraba los ojos.
Allí recordaba cómo era vivir sin miedo, sin ruidos, sin ese perfume que ya impregnaba cada rincón. Pensaba en mis ahorros, en mis cuentas, en lo fácil que era para ella moverme las piezas sin que yo lo notara. Pero también pensaba en mi valor, en lo mucho que había soportado. Y entendí que todo tiene un límite, incluso la paciencia. La tarde en que encontré el recibo de una joyería en su bolso, supe que el límite había llegado. Era mi firma, mi número de cuenta, mi dinero. Ella lo había usado sin vergüenza. La enfrenté sin gritar, solo con la mirada. Natalia me sonrió, segura, como si todo estuviera bajo control. Me dijo que era un préstamo, que luego lo devolvería. No respondí. Me di la vuelta y subí las escaleras. Mientras lo hacía, sentí por dentro algo distinto, una calma extraña, peligrosa, que solo aparece cuando una persona herida deja de tener miedo. Después de aquella última reunión, todo cambió en mi manera de mirar. Ya no veía una nuera, veía una mujer peligrosa que jugaba con mi confianza como si fuera dinero en la bolsa. Cada palabra suya estaba medida, cada gesto tenía un propósito. Empecé a notar cómo Daniel me hablaba con un tono distinto, más frío, más distante, como si cada conversación fuera una auditoría emocional. Natalia lo había convencido de que mi economía necesitaba organización, y esa palabra comenzó a sonar como una amenaza. Yo escuchaba en silencio, pero por dentro iba notando cada detalle, cada movimiento, como quien prepara un inventario antes de una tormenta. Las señales se hicieron más claras cuando recibí la notificación del banco. Había una transferencia que yo no recordaba haber hecho. Luego otra. Y otra. Montos grandes, sin explicación. Fui al cajón donde guardaba mis documentos y noté que faltaban 2 recibos. Sentí un escalofrío. Bajé a la sala y encontré a Natalia sentada con su laptop sobre mis facturas, revisando todo como si fuera su asistente personal. «Estoy tratando de ordenar tus cuentas, Carmen», me dijo sin levantar la vista. Su voz era dulce, pero firme, como la de alguien que ya había tomado posesión. Yo me acerqué despacio y le pedí que dejara mis papeles. Sonrió. «Confía en mí», dijo. Y en ese momento supe que no podía hacerlo. Aquella noche no pude dormir. Escuché los pasos de Daniel entrando en mi habitación. Me dijo que no me preocupara, que Natalia tenía experiencia en finanzas, que quería ayudarme a manejar mis cuentas. Me habló de abrir una cuenta conjunta para evitar confusiones. Sentí la sangre hervir. No respondí. Lo miré a los ojos y pregunté si él confiaba más en ella que en mí. Guardó silencio. Ese silencio me dijo todo. Cuando salió de la habitación, me quedé sola, mirando el techo, pensando que el amor, cuando se convierte en deuda, deja de ser amor. Empieza a ser control. Pasaron los días y las compras aumentaron. Llegaban paquetes con ropa de diseñador, perfumes caros y cajas con logotipos de tiendas exclusivas. Natalia decía que eran regalos de su trabajo, pero cada factura llevaba mi número de tarjeta. Intenté hablar con Daniel otra vez, pero siempre encontraba una excusa. «No hagas drama, mamá», me decía. «Son solo cosas». Cosas. Esa palabra me partió el alma. No eran cosas, eran años de esfuerzo, de sacrificio, de sueños guardados peso por peso. Cada compra era una pequeña puñalada a mi dignidad. El domingo siguiente la encontré en la cocina, preparando una cena para unos amigos. La mesa estaba llena de copas de cristal, velas aromáticas y platos de porcelana. Todo mío. Me acerqué con calma, le pregunté si había avisado. «No hacía falta», respondió. «Tu casa siempre está abierta, ¿no?». Sonrió, cortando verduras con un cuchillo nuevo que, por supuesto, había pagado con mi tarjeta. Daniel entró y me abrazó rápido, como si temiera que hablara. Yo lo observé, con ese amor cansado que solo las madres entienden. Me di cuenta de que ya no era el niño que crié, sino un hombre atrapado en su propia comodidad. Al día siguiente, decidí revisar mis estados financieros. Abrí la computadora y entré a mi cuenta bancaria. Vi los gastos detallados, cenas en restaurantes de lujo, noches en un hotel boutique, joyas, tratamientos de spa. Todo a mi nombre. Cada transacción tenía un peso emocional que no podía describir.
Era como ver cómo se evaporaban mis años de trabajo frente a mis ojos. Cerré la laptop y respiré profundo. No era solo dinero lo que me estaban quitando. Era mi respeto, mi independencia, mi voz. Y eso no tenía precio. En los días siguientes, Natalia comenzó a insinuar que debería vender la casa. «Es demasiado grande para ti sola», decía con tono de falsa preocupación. «Podrías mudarte a un lugar más cómodo, cerca de nosotros». Yo fingía no entender, pero cada palabra suya era una gota de veneno. Daniel, sin pensarlo, la respaldaba. «Tal vez tiene razón, mamá». Esa frase me dolió más que cualquier robo. Empecé a sentirme una invitada en mi propia vida, una firma útil, un estorbo disfrazado de madre. Esa noche cenamos los tres juntos. Natalia habló de presupuestos, de cuentas conjuntas, de transferencias necesarias. Yo no probé bocado. La escuché como quien observa una escena desde lejos, intentando no llorar. Cuando terminó, me miró con esa sonrisa suya, tan ensayada, tan vacía. «Usted no tiene que preocuparse por nada», dijo. «Nosotros nos encargaremos». Esa palabra, nosotros, fue la que encendió algo dentro de mí. Supe que debía actuar. Que si me quedaba callada, terminaría perdiéndolo todo, incluso mi nombre. Esa madrugada me levanté, encendí la luz del escritorio y busqué los documentos de mi propiedad. Leí cada cláusula del contrato, cada firma, cada fecha. No entendía todo, pero entendía lo esencial. Mi casa todavía era mía. Y mientras eso siguiera así, aún tenía poder. Guardé los papeles con cuidado, apagué la luz y me miré al espejo. Había miedo, sí, pero también decisión. Natalia quería controlarlo todo. No sabía que estaba despertando a alguien que ya no pensaba rendirse. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la persona que dice protegerte está planeando dejarte sin nada? No dormí casi nada aquella noche. Me quedé sentada en el sillón de la sala, con los documentos sobre las piernas, escuchando el tic-tac del reloj que parecía marcar el fin de mi paciencia. A la mañana siguiente, cuando Daniel se fue al trabajo y Natalia aún dormía, supe que era el momento. Bajé despacio las escaleras, sin hacer ruido, y me acerqué a la mesa donde ella había dejado su laptop abierta. El reflejo de la pantalla iluminaba la sala con una luz fría. Dudé por un segundo, pero la curiosidad pudo más. Toqué el teclado y vi su correo abierto. Lo que encontré ahí cambió mi vida. Había mensajes con capturas de mis estados bancarios, fotografías de mis tarjetas, incluso un documento titulado Plan Casa Carmen. Sentí un vacío en el estómago. Abrí el archivo. Dentro había cálculos, precios de inmobiliarias, una lista de muebles con notas al lado, vender, restaurar, donar. Hasta había un apartado con mis joyas y su valor estimado. La frialdad de esa lista me dejó sin aire. Cerré la laptop de golpe y me quedé paralizada, escuchando el silencio. Era mi vida, convertida en una tabla de Excel. Mi esfuerzo, mis recuerdos, mis años, reducidos a cifras. El sonido de unos pasos en el pasillo me sobresaltó. Natalia bajaba las escaleras, envuelta en una bata de seda. Su perfume caro llenó el aire antes de que apareciera. «¿Qué haces despierta tan temprano?», preguntó, sonriendo. Yo fingí serenidad. «No podía dormir», respondí. Ella se acercó a servirse un poco de café, sin sospechar nada. Me temblaban las manos, pero logré mantener la compostura. Mientras revolvía el azúcar, supe que ese sería el día en que dejaría de fingir ingenuidad. El miedo ya no tenía espacio en mí. Solo quedaba el cálculo. Cuando se fue al gimnasio, regresé a la computadora. Abrí de nuevo el archivo, tomé fotografías de cada página con mi celular y las envié a mi correo. Luego busqué en su carpeta de descargas. Había correos con su asesor financiero, presupuestos para remodelar la casa y mensajes con mi hijo sobre lo que sería mejor para todos. Leí esa frase una y otra vez. Mejor para todos. No había todos ahí. Solo había ellos. Cerré la laptop, con el corazón golpeando tan fuerte que temí que alguien lo escuchara. Pero junto al miedo sentí una claridad que no había tenido en años. Decidí ir al banco. Llevaba un pañuelo en la cabeza,
gafas de sol y mi bolso de cuero donde guardaba los papeles importantes. El gerente me recibió con cortesía. Me conocía desde hacía años. Le pedí revisar mis movimientos recientes. Cuando vi la lista en pantalla, sentí un mareo. Había transferencias internacionales, pagos en tiendas de lujo, una reserva en un hotel boutique en Puerto Vallarta. Todo con mi cuenta. Le pedí copias impresas. «¿Todo está bien, señora del Valle?», me preguntó el gerente. Sonreí con esfuerzo. «Ahora sí lo estará», respondí. De regreso en casa, escondí los documentos dentro de una carpeta azul y la guardé en un cajón falso que solo yo conocía. El aire olía a perfume y a engaño. Natalia hablaba por teléfono en la terraza, organizando otra comida con sus amigos. Su voz era aguda, impaciente. Dijo algo sobre vender esa casa vieja. Me mordí el labio para no gritar. Subí a mi habitación, me senté en la cama y cerré los ojos. Sentía el corazón pesado, pero mi mente estaba en calma. Ya tenía pruebas. Ya tenía verdad. Faltaba estrategia. Esa noche, cuando Daniel llegó, lo esperé en el comedor. Le pedí que me escuchara, que mirara los movimientos de mi cuenta. Pero no quiso. Dijo que estaba cansado, que todo estaba bien. «Mamá, no inventes cosas», murmuró. En ese momento supe que la manipulación había hecho su trabajo. Él ya no era libre. Natalia lo tenía bien sujeto, como a un empleado obediente. Me quedé mirando su cara, intentando encontrar al niño que crié. No lo hallé. Solo vi a un hombre que había decidido no ver. Y eso dolió más que cualquier robo. Cuando se fueron a dormir, bajé otra vez. Abrí la carpeta azul y observé las copias de los correos. Me quedé un largo rato viéndolas, como si al hacerlo pudiera borrar los años de ingenuidad. Pensé en lo que me diría Julio, mi viejo amigo abogado, si supiera lo que estaba pasando. Lo busqué en la guía telefónica, encontré su número, pero no llamé. Aún no. No sin un plan. Esa noche, mientras apagaba la luz, hice una promesa. No perdería ni un centavo más, ni un recuerdo más, ni un segundo más en miedo. A la mañana siguiente, desperté con el ruido de Natalia en la cocina. Reía mientras hablaba por teléfono. Dijo que el agente inmobiliario vendría pronto. Supe que el tiempo se me acababa. Me arreglé con calma, me puse un suéter beige y salí a la calle. El sol era tibio, el aire fresco. Caminé hasta el parque más cercano y marqué el número de Julio. Cuando su voz sonó al otro lado, sentí un nudo en la garganta. «Julio, soy yo, necesito verte», dije. Él guardó silencio un segundo y respondió: «Carmen, si suena como creo que suena, llegaste justo a tiempo». Julio me recibió en su oficina, un despacho elegante con olor a cuero y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, y sobre su escritorio había una lámpara de bronce que iluminaba cada carpeta como si fueran secretos esperando ser contados. Le mostré los correos, los recibos del banco, las copias de las transferencias. Leyó en silencio, moviendo apenas el ceño. «Esto es serio, Carmen», dijo finalmente. «Muy serio». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Julio me miró a los ojos y añadió: «Pero si actuamos bien, ella no se saldrá con la suya». Y por primera vez en mucho tiempo, creí en alguien. Me explicó que debía proteger la casa antes de todo. Que lo más importante era asegurar la propiedad a mi nombre y registrar una cláusula de intocabilidad. Si logran hacer una transferencia, pueden venderla sin que te des cuenta, dijo. Cada palabra era como un golpe. Yo asentía, tomando notas. Él hizo algunas llamadas, escribió un documento y me pidió firmar. «Esto te da un escudo legal», añadió. Firmé con la mano temblorosa, pensando en cada rincón de mi hogar, en las cortinas de lino, los cuadros antiguos, la mesa de comedor donde mi esposo y yo celebramos nuestro último aniversario. Todo eso estaba en juego. De regreso en casa, el ambiente se sentía distinto. Natalia estaba en el teléfono, riendo mientras mencionaba cifras, montos y un agente inmobiliario. Hablaba de mi casa como si fuera suya. Me quedé en la entrada escuchando, sintiendo como cada palabra me quemaba por dentro. «Claro, en cuanto tengamos la firma de Carmen, vendemos sin problema», dijo, bajando la voz.
En ese instante sentí que mi corazón se partía en dos, pero no hice ruido. Subí las escaleras despacio, como quien aprende a caminar sobre su propio miedo. Ya no podía confiar en nadie. Solo en mí. Esa noche, mientras fingía dormir, bajé a la sala. La laptop de Natalia estaba en la mesa, abierta. La luz azul de la pantalla iluminaba los sillones y reflejaba en el piso de mármol. Dudé unos segundos, sabiendo que cruzar esa línea cambiaría todo. Pero la necesidad de saber fue más fuerte que la culpa. Me senté y abrí sus archivos. Había uno nuevo, contrato de venta, propiedad del Valle. Lo abrí. Ahí estaba mi nombre, mi dirección, mi firma falsificada. Sentí un nudo en el estómago tan grande que apenas pude respirar. Había copiado mi firma. Planeaba vender mi casa como si yo no existiera. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no lloré. El enojo era un fuego tan fuerte que me sostuvo. Le tomé fotografías al archivo, al correo y a la lista de contactos del agente inmobiliario. Copié todo en una memoria USB. Cuando estaba a punto de cerrarla, escuché un ruido. La escalera crujió. El aire se me congeló. Giré la cabeza lentamente. Natalia bajaba en bata, con una copa de vino en la mano. «¿Qué haces despierta, Carmen?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Cerré la laptop despacio. Preparando té, no podía dormir. Me observó, sospechando. «A estas horas, qué raro», dijo. Pero se dio media vuelta y subió. Me quedé quieta, escuchando sus pasos desaparecer. Sentí el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Guardé la memoria USB en el bolsillo del suéter y apagué la computadora. Subí a mi habitación con cuidado, como una ladrona en mi propia casa. Cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama. Las manos me temblaban, pero dentro de mí algo se había encendido. Ya no era solo defensa, era estrategia. Esa noche entendí que si ella podía falsificar mi firma, yo también podía firmar mi destino de otra forma. A la mañana siguiente, Natalia actuó como si nada. Me saludó con un beso en la mejilla y me ofreció café. «Soñé contigo, suegrita», dijo riendo. «Soñé que por fin aceptabas mudarte con nosotros». Su voz sonaba amable, pero yo veía el cálculo detrás. Sonreí con calma. «Tal vez algún día», respondí. Mientras tomaba el café, pensé en el contrato que ahora estaba en manos de Julio, protegido en su caja fuerte. Me sentí tranquila. Ella creía que controlaba el tablero. No sabía que la jugada había cambiado. Por la tarde, Daniel regresó temprano del trabajo. Natalia lo recibió con abrazos, con palabras dulces. Me miraban como si fuera una anciana débil. «Mamá, queremos ayudarte a empacar unas cosas el fin de semana», dijo él. Fingí sorpresa. «¿Empacar?». Natalia intervino. «Sí, Daniel y yo creemos que es lo mejor. Tú mereces descansar, vivir sin preocupaciones». La frase sonó como un eco de amenaza. Apreté la taza con las manos. «Claro, hija», respondí con una sonrisa. «Haré lo que sea mejor para todos». Ellos se miraron satisfechos. Yo, en silencio, pensaba en lo poco que sabían de mí. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, saqué del cajón la memoria USB y la observé. Era pequeña, insignificante, pero contenía mi salvación. También era mi arma. En ella estaba la prueba de todo, los correos, los planes, las firmas falsas. La sostuve entre los dedos, y por primera vez en meses, dormí sin miedo. Sabía que el juego apenas comenzaba. Y que esta vez, no pensaba perder. El amanecer llegó con un silencio extraño. Natalia bajó tarde, con el cabello recogido y un vestido de lino blanco que parecía más un uniforme de soberbia que de elegancia. Daniel le servía café, atento a cada uno de sus gestos, como si le temiera. Yo observaba desde el otro extremo de la mesa, sin decir palabra. Mi silencio ya no era debilidad, era estrategia. Aprendí que el ruido la alimentaba, pero el mutismo la descolocaba. Cada vez que me quedaba callada, ella parpadeaba nerviosa, como si el aire se volviera pesado entre nosotras. Empecé a usar ese vacío a mi favor.
Los días siguientes fueron un juego de apariencias. Natalia hablaba de ventas, de cifras, de remodelaciones. Daniel asentía, creyendo que todo era por mi bienestar. Yo escuchaba, con una sonrisa suave, sirviendo el café en mis tazas de porcelana. Guardaba cada palabra, cada detalle. El silencio me permitió ver lo que antes no veía, su ansiedad por el control, su necesidad de que yo cediera. Pero no lo haría. No ahora que tenía las pruebas y la ley de mi lado. A veces la veía revisar sus correos y sonreír, convencida de que su plan seguía intacto. Yo sonreía también. Pero por dentro, contaba los días. Una tarde, mientras barría el jardín, escuché su voz en el teléfono. Hablaba con alguien del banco. Sí, ella firmará pronto, no te preocupes. Solo hay que insistir con lo de la cuenta conjunta. Esa frase me confirmó que no descansaría hasta verme fuera. Dejé la escoba, limpié mis manos y respiré profundo. Pensé en mi esposo, en cómo siempre decía que el respeto no se exige, se defiende. Y eso estaba haciendo, defender lo poco que quedaba de mí. El viento movía las hojas del limonero, y por primera vez sentí paz. A veces, el verdadero poder es el de quien espera. Esa noche, la encontré en mi habitación. Tenía la puerta entreabierta y estaba revisando mis cajones. Las luces estaban encendidas, y su silueta se reflejaba en el espejo del armario. «¿Qué haces aquí?», pregunté desde el umbral. Natalia se giró, sorprendida, pero fingió calma. «Buscaba tus documentos, suegrita. Quiero ayudarte a ordenar tus cosas antes de la mudanza». Me acerqué despacio, sin levantar la voz. «No sabía que necesitaba ayuda», respondí. Sus labios se curvaron apenas. «Es lo mejor, créeme». La dejé ir sin discutir. A veces la trampa se tiende dejando la puerta abierta. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre. El aroma del café llenó la cocina, mezclado con el sonido suave del pan tostándose. Daniel bajó de buen humor, me besó la mejilla y me dijo que Natalia había estado trabajando mucho. Yo lo miré con ternura y tristeza. «Cuidarla te ha cansado más que trabajar», le dije. Él sonrió, sin entender. Natalia apareció poco después, impecable, con su bolso de cuero y su teléfono en la mano. «Voy al spa, suegrita. Necesito relajarme». Sonreí. «Claro, hija, disfruta». La vi salir y supe que mientras ella se mimaba, yo reforzaría mi defensa. Tomé el teléfono y marqué a Julio. Le conté lo del contrato falsificado y los movimientos nuevos en el banco. Me pidió calma. «Deja que firme primero algo legal. Luego actuamos», dijo con tono firme. Acordamos reunirnos al día siguiente. Colgué y sentí el peso de la decisión. No podía fallar. Caminé por la casa, tocando las paredes, los muebles, los retratos. Todo olía a historia. No era solo una propiedad. Era mi vida entera encapsulada entre muros de memoria. No iba a permitir que alguien la vendiera como si fuera un objeto más de lujo. Esa tarde, Natalia regresó con un nuevo bolso y una sonrisa de revista. Dijo que había pasado por la joyería para un arreglo pendiente. Me quedé mirándola, intentando encontrar una grieta en su seguridad. Pero no la tenía. O tal vez sí, y estaba justo frente a mí. «Te ves cansada», le dije. Ella frunció el ceño. «¿Cansada yo? No, para nada». Me encogí de hombros y seguí doblando la ropa. Lo noté, su orgullo era su punto débil. La necesidad de controlarla todo la cegaba. No había castigo más duro para alguien así que sentirse ignorada. Al caer la noche, Daniel propuso cenar fuera. Dijo que quería cambiar el ambiente. Acepté, sin discutir. Nos llevó a un restaurante elegante, de esos con manteles blancos y luz tenue. Natalia pidió vino caro, yo pedí agua. Durante la cena, ella habló del futuro, de nuestro nuevo hogar, de viajes y proyectos. Daniel asentía, como siempre. Yo solo la miraba, analizando cada palabra. Quería ver hasta dónde llegaría su ficción. Cuando mencionó que la venta de la casa sería inminente, supe que el tiempo se había terminado.
Solo faltaba un movimiento. Y sería mío. Esa noche, de regreso, me encerré en mi habitación. Saqué la carpeta azul de su escondite y revisé los papeles. Todo estaba en orden. La transferencia legal a mi fundación ya estaba lista para firmarse. Mañana vería a Julio. Miré por la ventana. La luna iluminaba el jardín y el viento movía las cortinas como si la casa respirara conmigo. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado. No sentía odio, sentía propósito. El silencio se había convertido en mi escudo y pronto también sería mi arma. A la mañana siguiente, al despertar, supe que algo dentro de mí había cambiado. Ya no temía perder nada, porque lo más importante ya lo había recuperado: mi voz. Natalia aún dormía, y Daniel se alistaba para salir. Le deseé buen día con un tono tan sereno que lo confundió. Preparé café y escribí una carta breve, con una sola línea: el silencio no siempre significa rendición. La dejé sobre la mesa, justo donde ella solía dejar sus facturas. Y sonreí. Era el comienzo del fin. Julio me esperaba en su oficina cuando llegué esa mañana. Llevaba mi carpeta azul bajo el brazo y una determinación que ni yo misma reconocía. Su secretaria me ofreció un café y me hizo pasar de inmediato. El despacho tenía ese olor a madera encerada y a libros viejos que siempre me hacía sentir segura. En el escritorio había una pluma de plata, un portarretratos con su familia y una carpeta nueva con mi nombre. «Carmen, ya revisé todo», dijo al verme. Su tono era firme, casi protector. Me senté frente a él, con las manos sobre el regazo. «¿Y?», pregunté, conteniendo la respiración. «Podemos hacerlo, pero hay que ser cuidadosos». Me explicó que la mejor forma de asegurar mi futuro era transferir la propiedad a una fundación a mi nombre. «Eso la vuelve intocable», aclaró, mostrándome los documentos. «Ni siquiera tu hijo podrá venderla». Lo escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra me devolvía una parte del control que había perdido. Julio llenó las hojas con su caligrafía ordenada, marcando espacios para mi firma. Cuando tomó mi mano para guiarme en la rúbrica final, la tinta tembló sobre el papel. No por miedo, sino por alivio. Por primera vez en meses, mi vida tenía estructura, un plan que no dependía de nadie más. Después de firmar, guardó los papeles en una carpeta negra con cierre metálico. «Esto va directo al registro, hoy mismo», dijo. Le agradecí con una sonrisa cansada. Él me miró a los ojos y añadió: «Carmen, no subestimes a esa mujer. Va a pelear su última carta cuando lo descubra». Asentí, porque lo sabía. Natalia no era del tipo que se rendía, era del tipo que atacaba cuando se siente acorralada. Caminé hacia la ventana del despacho. Afuera, el tráfico sonaba como una orquesta de bocinas y motores, pero dentro todo era calma. «Quiero recuperar mi dignidad, Julio», dije en voz baja. «No mi dinero». Él respondió sin mirarme: «A veces, una cosa trae la otra». De camino a casa, el aire se sentía diferente. Miré por la ventanilla del taxi las calles llenas de gente, de escaparates brillantes, de restaurantes elegantes donde otros reían sin culpa. Pensé en cómo el mundo seguía su curso mientras mi pequeño universo se derrumbaba en silencio. En mi bolso llevaba la copia del contrato, el símbolo de mi decisión. Me prometí que esa sería la última vez que alguien me tomara por débil. Ya no era la Carmen que obedecía, era la Carmen que actuaba. Afuera, el semáforo cambió a verde, y por un instante, sentí que también mi vida empezaba a moverse otra vez. Cuando llegué, Natalia estaba esperándome. Sentada en la sala, con una taza de té y el rostro serio. «¿Dónde estuviste?», preguntó, con ese tono disfrazado de curiosidad que usaba para interrogar. Dejé mi bolso sobre la mesa con cuidado. «Tenía que hacer unos trámites personales», respondí. Ella entrecerró los ojos, midiendo mis palabras. «Trámites», repitió, sonriendo apenas. «Qué raro, no me dijiste nada». Me acerqué lo suficiente para sentir el olor de su perfume. «No todo lo que hago tengo que contarlo», dije despacio. Por primera vez, la vi perder el control. Su mirada vaciló. Me retiré sin esperar su respuesta. Esa noche, Daniel intentó hablar conmigo. «Natalia está preocupada», dijo.
Cree que la estás evitando. Lo escuché con calma, tomando mi té. No la evito, Daniel. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Respondí. Solo aprendí a no meterme donde no me llaman. Su rostro reflejaba confusión, como si no entendiera el peso de mis palabras. Mamá, por favor, no compliques las cosas. Lo miré con ternura, pero también con distancia. A veces las cosas se complican solas, hijo. Yo solo las observo. Se levantó frustrado y salió de la habitación. Me quedé sola, escuchando el tic-tac del reloj. La paciencia, como el silencio, se había convertido en mi aliada. A la mañana siguiente, el sonido del timbre me despertó. Era el mensajero con un sobresellado del registro. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro estaba la confirmación oficial. La casa ya pertenecía legalmente a la fundación. Respiré hondo. Era mía, y al mismo tiempo, de nadie. Intocable. Natalia podía gritar, Daniel podía dudar, pero la ley estaba de mi lado. Guardé el documento en el mismo cajón secreto donde había escondido la memoria USB. Me senté junto a la ventana y miré el jardín iluminado por el sol. Por primera vez en meses, el café me supo dulce. Por la tarde, Natalia regresó con bolsas de compras. Vestía un conjunto de lino beige y unos lentes oscuros que no se quitó ni dentro de la casa. «Te traje algo, suegrita», dijo, extendiéndome una caja. Era un pañuelo de seda con estampado dorado. «Para que te veas más elegante». Lo sostuve un momento entre los dedos. «Gracias», dije. Ella sonrió. «No te preocupes, fue un detalle sin importancia». Pero yo sabía que no era un regalo, era una provocación. La forma más sutil de marcar territorio. La guardé sin mirarla, y esa fue mi venganza, no darle la reacción que esperaba. Esa noche, me quedé en la sala hasta tarde, observando las luces reflejarse en el piso de mármol. Todo estaba en calma, pero debajo de esa paz se escondía una guerra silenciosa. Sabía que en cualquier momento Natalia descubriría lo que había hecho. Sabía que el rugido estaba por venir. Sin embargo, ya no me importaba. Tenía algo que ella jamás entendería, la serenidad de quien ya ganó sin decir una palabra. Cerré los ojos y sonreí. El silencio, ese mismo que ella creía signo de debilidad, ahora era mi victoria disfrazada. ¿Y tú? ¿Crees que el silencio puede ser una forma de venganza más poderosa que cualquier grito? El amanecer trajo consigo una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin el peso del miedo en el pecho. La casa estaba tranquila, solo se oía el canto de los pájaros y el ruido lejano de un coche que pasaba frente al portón. Natalia aún dormía, y Daniel ya se había ido al trabajo. Aproveché ese silencio como si fuera un regalo. Saqué la carpeta negra que Julio me había entregado el día anterior y la guardé en el fondo de mi armario, dentro de una caja de zapatos vacía. Me miré al espejo y supe que mi papel como víctima había terminado. Ahora jugaba otro rol, el de quien aprende a mover las piezas sin que nadie lo note. Pasé la mañana organizando cosas. Revisé mis joyas, mis documentos, mis álbumes viejos. Separé todo lo que quería conservar y lo que podía dejar atrás. Fue doloroso, pero también liberador. Al mediodía, hice algunas llamadas. Un anticuario del centro vino a ver mis muebles. Observó el comedor antiguo, los espejos con marco de oro, la lámpara de cristal. «Todo esto vale una fortuna», comentó con admiración. Sonreí con discreción. «No tiene precio», respondí, «pero necesito espacio». Negociamos en voz baja. Él sacó un fajo de billetes y me pagó en efectivo. Mientras lo ayudaban a cargar el coche, sentí que algo dentro de mí se aligeraba. Guardé el dinero en sobres y lo escondí en la despensa, detrás de un viejo frasco de galletas. Me preparé un café y me senté junto a la ventana. Afuera, el sol caía sobre el jardín, haciendo brillar las hojas del limonero.
El aire olía a libertad. Por primera vez en meses, sentí que la casa me pertenecía de nuevo, aunque fuera solo en secreto. Pensé en mi esposo, en lo orgulloso que estaría si me viera en ese momento. No lloré. Había pasado la etapa del dolor. Ahora todo era cálculo, precisión, paciencia. El silencio seguía siendo mi mejor aliado. A media tarde, Natalia regresó. Entró con ese aire de superioridad que tanto la caracterizaba, arrastrando bolsas de compras y un perfume que llenó la sala como una invasión. «¿Dónde está la mesa del comedor?», preguntó de inmediato, mirando el espacio vacío. «La mandé a restaurar», respondí sin dudar. Frunció el ceño. «¿Y por qué no me avisaste?». Sonreí con serenidad. «No todo lo que hago tengo que consultarlo contigo». La frase cayó como un golpe seco. Ella me observó con esa mezcla de enojo y sorpresa que no pudo disimular. «No te preocupes», añadió después, intentando recuperar su tono amable, «yo tengo buen gusto para las remodelaciones». Yo solo asentí. Pero por dentro, reía. Los días siguientes fueron un desfile de compradores. Vendí el juego de sala, la alfombra persa, el espejo del pasillo, incluso algunos cuadros antiguos. Cada venta era una victoria silenciosa. Natalia empezó a notar el vacío, pero no entendía el motivo. Pensaba que me estaba deshaciendo de las cosas por depresión. Nunca imaginó que cada mueble vendido era una parte de su derrota acercándose. Daniel, distraído, apenas preguntaba. «Mamá, ¿segura que estás bien?», me decía. «Más que nunca», respondía con una sonrisa. Y era cierto. Estaba más viva que en años. Una mañana, mientras tomaba café, Natalia llegó apurada. «Pasó el agente inmobiliario», anunció con su tono mandón. «Dijo que quiere venir a evaluar la casa esta semana». Fingí sorpresa. «Ah, qué bien», respondí. «Avísame cuando venga». Ella me miró desconfiada, buscando una reacción que no encontró. «¿No te molesta?», insistió. «No», dije, llevándome la taza a los labios. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar vender algo. Su expresión se endureció. Supe que había sentido el cambio. Ya no era la Carmen asustada. Era otra mujer, más fría, más peligrosa, más libre. Esa tarde recibí una llamada de Julio. «Todo listo, Carmen», dijo. El registro confirmó la transferencia. La casa ya no puede tocarse. Ni ella ni nadie. Su voz sonaba triunfante. Cerré los ojos y respiré hondo. «Gracias, Julio. No sé cómo agradecerte». «Con justicia», respondió él. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo, dejando que el alivio se mezclara con la adrenalina. Por fin tenía el control. Natalia aún no lo sabía, pero su castillo de manipulación empezaba a desmoronarse. Y esta vez, cada ladrillo caería sin ruido. Por la noche, preparé la cena como de costumbre. Daniel llegó cansado, Natalia elegante, maquillada, perfumada. La comida transcurrió entre frases cortas y silencios incómodos. «Estuve hablando con el agente», dijo ella de pronto. «La próxima semana tendremos noticias». Me limité a sonreír. «Perfecto», respondí. Daniel me miró extrañado, sin entender mi calma. Yo corté un pedazo de pan y lo unté con mantequilla, disfrutando cada segundo. Natalia no lo sabía, pero ya no tenía terreno bajo sus pies. Su victoria era un espejismo. Antes de dormir, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco. Miré el cielo estrellado y sentí una mezcla de tristeza y alivio. No me gustaba la guerra, pero me había obligado a aprenderla. Cerré los ojos y pensé en la frase de mi madre: «A veces, para sobrevivir, hay que aprender a perder con elegancia». Tal vez eso estaba haciendo, perdiendo parte de mi pasado para ganar mi futuro. Me metí a la cama, segura de algo. La próxima vez que Natalia intentara mover una pieza, yo ya tendría el tablero completo. El día amaneció gris, pero dentro de mí todo era claridad. Desayuné despacio, con el café humeante entre las manos y la mente ordenada como un tablero de ajedrez. Natalia aún dormía, envuelta en sus sábanas de lino, ajena al movimiento invisible que estaba por sellarse. Vestí mi mejor conjunto,
un traje azul marino que había guardado para ocasiones importantes, los pendientes de perla que heredé de mi madre y un perfume suave que olía a lavanda y determinación. Llamé un taxi y salí sin hacer ruido. El aire de la mañana me golpeó el rostro como una caricia nueva, fresca, necesaria. Era el día de mi contrato dorado. Julio me esperaba en el despacho. Las paredes eran de mármol negro, las lámparas de cristal reflejaban la luz del mediodía, y en el aire flotaba un aroma tenue a incienso caro. «Todo está listo», dijo al verme entrar. Sobre la mesa había una carpeta de cuero, cerrada con una cinta dorada. «Este documento asegura tu libertad, Carmen». Sentí que esas palabras me atravesaban el alma. Firmé con calma, cuidando cada trazo, mientras mi mano temblaba apenas. Al terminar, Julio selló la carpeta y la colocó dentro de una caja metálica. «Ya nadie puede tocar lo que es tuyo. Ni ella ni tu hijo». Asentí, conteniendo las lágrimas. Después del trámite, fuimos a celebrar con un café. Nos sentamos frente a una ventana desde donde se veía la avenida llena de autos y peatones. Todo parecía moverse tan rápido allá afuera, mientras dentro del café el tiempo se detenía. Julio habló de leyes, de posibles contramedidas, de precauciones. Yo lo escuchaba en silencio, observando cómo el vapor salía de mi taza. No era abogada, pero entendía bien la esencia de lo que estaba ocurriendo. Había tomado el control de mi vida, en papel y en alma. Cuando nos despedimos, me abrazó y me dijo: «No te precipites. Espera el momento exacto para mostrar tus cartas». Yo ya lo sabía. La paciencia seguía siendo mi mejor inversión. Regresé a casa a media tarde. Natalia estaba en la sala, hablando por teléfono. Su voz sonaba dulce, pero su mirada, al verme entrar, se endureció. «¿A dónde fuiste?», preguntó, fingiendo interés. «A hacer unas compras», respondí sin detenerme. Dejó el teléfono a un lado y me miró con desconfianza. «¿Compras? No veo bolsas». Le sonreí. «No todo lo que compro se lleva en las manos». Pasé junto a ella y subí las escaleras, sintiendo su mirada clavarse en mi espalda. En el espejo del pasillo, vi mi reflejo, no era la misma mujer de antes. Había algo nuevo en mis ojos. Serenidad mezclada con fuerza. Esa noche, mientras guardaba mis cosas, escuché el clic de la puerta. Natalia entró sin tocar. «Necesito hablar contigo», dijo con un tono que pretendía autoridad. Me giré despacio. «Dime». Se acercó un paso. «El agente inmobiliario vendrá mañana. Hay que mostrarle la casa, firmar unos papeles y avanzar con la venta». Fingí sorpresa. «¿Tan pronto?» «Sí», respondió. «Daniel está de acuerdo». Contuve la risa. «¡Qué eficiencia!». Ella frunció el ceño. «No es momento para sarcasmos, Carmen. Es por tu bien». Caminé hacia la ventana, dándole la espalda. «Si tú lo dices», murmuré. Su respiración se volvió más fuerte. «No me desafíes». «Jamás lo haría», respondí. Pero ya lo había hecho. Cuando se fue, me senté en la cama y respiré profundo. Miré el contrato en mis manos, la prueba de que todo lo que ella creía suyo ya no lo era. Recordé las palabras de Julio: «Espera el momento exacto». Y comprendí que el momento estaba cerca. Natalia jugaba a ser dueña, sin saber que el escenario se había construido para su caída. Guardé los documentos en mi bolso y apagué la luz. En la oscuridad, la sonrisa me salió sola. No era felicidad, era justicia acercándose paso a paso. Al día siguiente, desperté temprano. Me arreglé con cuidado, con el mismo vestido azul y un collar de perlas que brillaba sutilmente bajo la luz del amanecer. La casa estaba limpia, silenciosa, expectante. Natalia bajó con un vestido rojo, maquillaje impecable y esa seguridad suya que tanto la cegaba. «Hoy empieza una nueva etapa», dijo, sirviéndose café. «Sí», respondí, «una completamente nueva». Daniel apareció detrás de ella, algo nervioso, sin saber por qué. Natalia habló con el agente por teléfono. «Estaremos listas para firmar», dijo. Yo sonreí. Estaba más lista de lo que imaginaba. A las 10 en punto,
Sonó el timbre. Era el agente inmobiliario, un hombre joven, de traje oscuro y maletín brillante. Saludó con formalidad y entró. Natalia le mostró la casa, cada habitación, cada detalle, como si fuera una guía de museo. Todo esto está en excelente estado, decía orgullosa. Yo la seguía en silencio, observando cómo presumía lo que ya no le pertenecía. Cuando llegamos al comedor, el agente abrió su carpeta. Solo falta la firma de la señora Carmen. Natalia me tendió una pluma. Firme aquí, por favor. Tomé la pluma entre los dedos y sonreí. Con gusto, pero antes, saqué un sobre blanco de mi bolso, perfectamente sellado. El sobre cayó sobre la mesa con un sonido seco. Natalia arqueó las cejas. «¿Qué es eso?», preguntó. «El documento actualizado de esta casa», respondí. «Quizás quieras leerlo antes de continuar». El agente tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su expresión cambió. Miró a Natalia, confundido. «Señora, este inmueble figura como propiedad de la Fundación Carmen del Valle. No se puede vender sin autorización judicial». El color desapareció del rostro de Natalia. «¿Qué?», gritó. «Eso no puede ser». Me crucé de brazos. «Lo es». El silencio llenó la sala como una tormenta contenida. La jugada estaba hecha. El silencio que siguió fue casi irreal. Natalia se quedó mirando los papeles como si fueran una broma cruel. El agente la observaba incómodo, sin saber si debía quedarse o irse. Daniel, confundido, solo alcanzó a preguntar: «¿Qué está pasando?». Me mantuve de pie, serena, con el sobre aún entre las manos. «Lo que pasa», dije despacio, «es que esta casa ya no puede venderse. Legalmente pertenece a la Fundación Carmen del Valle». Natalia me miró con odio puro. «¿Qué hiciste?», murmuró, su voz temblando. «Lo que tenía que hacer para proteger lo mío». El agente recogió sus cosas y se disculpó antes de salir, dejando atrás una tensión que cortaba el aire. Daniel se sentó en el sofá, pasando las manos por el cabello. «Mamá, no entiendo». Natalia dio un paso hacia mí. «Esto no se va a quedar así», dijo, alzando la voz. «Voy a hablar con mi abogado». Sonreí con calma. «Hazlo. Pero te advierto que el mío trabaja mejor que el tuyo». Su rostro se deformó en una mueca de rabia. «Tú no puedes hacerme esto. Esa casa era parte del futuro de Daniel». La miré directo a los ojos. «Mi hijo no necesita una casa, necesita recuperar su dignidad». Daniel bajó la mirada, incapaz de sostener la escena. Por primera vez, noté vergüenza en su silencio. Natalia caminó hasta la mesa, tomó una copa de cristal y la llenó con vino. Sus manos temblaban. «Te crees muy lista, ¿verdad?», dijo entre dientes. «Pero esto no termina aquí». Me acerqué un paso. «Al contrario, Natalia. Justo aquí termina». Ella bebió un trago grande, manchándose los labios de rojo. «No sabes con quién te metes». La observé detenidamente, su maquillaje impecable, su perfume caro, su vestido de seda. Todo lo que ella era dependía del reflejo del lujo. Sin ese brillo, no quedaba nada. «Sí sé», respondí tranquila. «Me metí con alguien que confundió elegancia con poder». Daniel intentó intervenir. «Por favor, las dos, cálmense». Su voz era débil, casi infantil. Natalia giró hacia él. «Cálmate, tu madre acaba de dejarnos sin nada». Daniel me miró, buscando explicación. «Mamá», lo interrumpí con un gesto. «Yo no les quité nada, hijo. Solo recuperé lo que siempre fue mío». Natalia soltó una risa amarga. «¿Y eso qué te deja? Una casa vacía, una vieja sola». Sus palabras cayeron como piedras, pero ya no dolían. Me enderecé y la miré sin pestañear. «Me deja en paz. Algo que tú no conoces». El reloj de la pared marcó las 6:30. Afuera, el sol empezaba a caer, tiñendo las cortinas con un tono dorado. La escena parecía congelada, Natalia frente a mí, Daniel en medio, el silencio sosteniendo cada palabra no dicha.
Podía sentir la rabia en el aire, como una electricidad invisible. Pero también sentía algo más: poder. No el que humilla, sino el que se conquista sin gritar. Caminé hacia el ventanal y abrí las cortinas. «¿Sabes qué es lo irónico, Natalia?», dije sin mirarla. «Intentaste encerrarme, pero fuiste tú quien se quedó atrapada». Ella me siguió con la mirada, confundida. «¿Qué quieres decir?». «Que todo lo que tocas lo destruyes», respondí. «Incluyendo a mi hijo». Daniel levantó la cabeza, herido. «Mamá». Lo miré con ternura. «No te hablo con rencor, hijo, sino con tristeza. Te advertí que el amor sin respeto se convierte en deuda». Natalia apretó los puños. «No necesito tus lecciones». «Ni podrías entenderlas», respondí sin elevar la voz. En ese momento, supe que la batalla había terminado. No porque ella se rindiera, sino porque yo ya no necesitaba vencerla. Subí las escaleras despacio, con la calma de quien sabe que ya no tiene que huir. Escuché cómo Natalia arrojaba la copa al suelo, cómo el cristal se rompía y el vino se extendía sobre el mármol como una mancha oscura. No me volví. Ese sonido era la confirmación de que el poder había cambiado de manos. En mi habitación, me quité los pendientes y los dejé sobre el tocador. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando todo con un resplandor suave. Me miré al espejo y apenas me reconocí. No era la mujer que soportaba, era la que decidía. Esa noche, Daniel golpeó la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. Asentí. Entró con los ojos enrojecidos. «No sabía nada, mamá. Te juro que no». Me quedé en silencio. Él se sentó a mi lado. «Solo quería protegerla. Pensé que tú estabas bien». Lo miré y acaricié su rostro como cuando era niño. «Te perdono, Daniel. Pero ahora debes aprender a mirar por ti mismo». Sus lágrimas rodaron sin contención. «Lo haré», prometió. Y por primera vez, le creí. Afuera, el ruido de los platos rotos seguía. Natalia gritaba por teléfono. Pero dentro de esa habitación, todo era calma. Cerré la puerta cuando Daniel se fue y me quedé sola. Me serví un poco de té y lo bebí mirando la ventana. El aire olía a cierre, a final próximo. A la distancia, los ecos de su rabia se mezclaban con el canto de los grillos. No sentía triunfo, sino una paz que dolía un poco, como si el alma respirara después de mucho tiempo. Supe que faltaba un último acto, una última lección. No contra ella, sino para mí misma. Porque a veces, la verdadera venganza no es destruir al otro, sino reconstruirse frente a sus ojos. El viernes amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen anunciar algo importante. Me levanté antes del alba, preparé café y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Todo estaba en calma, pero dentro de mí había un presentimiento, una vibración que no sabía explicar. Natalia había pasado 2 días sin dirigirme la palabra. Daniel, silencioso, intentaba mantener la paz, sin saber que la guerra ya estaba ganada. Me duché con calma, me puse un blazer beige y un collar de perlas que brillaba sutilmente bajo la luz del amanecer. No lo sabía aún, pero ese día sería el punto sin retorno. A media mañana, Natalia apareció vestida como si fuera a una gala. Traje blanco, zapatos de tacón, perfume intenso. «Hoy vendrá el agente para firmar», dijo, segura. «Quiero que estés presente». Fingí sorpresa, aunque ya sabía lo que planeaba. «Por supuesto», respondí. «Seré una buena anfitriona». La seguí hasta la cocina, donde daba órdenes a la empleada, revisando cada detalle. «Quiero que todo se vea impecable. Esta casa debe lucir como lo que vale». Me limité a observarla, admirando su capacidad para actuar. El lujo la envolvía, pero bajo esa elegancia solo había desesperación. Y yo lo sabía. A las 11, Daniel regresó del trabajo. Traía el ceño fruncido, la camisa sin planchar, el rostro tenso. «Natalia, ¿estás segura de esto?», preguntó en voz baja. «Claro que sí», respondió ella, sin mirarlo. «No voy a dejar que esa mujer arruine nuestro futuro». Me quedé inmóvil, escuchando desde el comedor. «Esa mujer».
Así se refería a mí. No sentí rabia. Sentí lástima. Porque al final, Natalia no luchaba por amor ni por justicia. Luchaba por poder, por control, por ese brillo falso que se apaga en cuanto se toca. Daniel, derrotado, solo asintió. Está bien. Pero después de esto, ya no habrá vuelta atrás. Preparé té en mi juego de porcelana, el mismo que había pertenecido a mi madre. Serví 3 tazas, con azúcar en un platito de plata. Cuando ellos bajaron, los esperé en la sala, con las manos tranquilas y el corazón sereno. Natalia se sentó frente a mí, cruzando las piernas con elegancia ensayada. El agente ya viene. Solo falta que firmes, Carmen. Su voz sonaba controlada, pero sus ojos la traicionaban. Detrás de esa calma había un miedo que crecía. Daniel miraba a un punto fijo del suelo. En la mesa, las tazas de té humeaban entre nosotros, como testigos silenciosos del fin. El timbre sonó puntual. Era el mismo agente, con su maletín brillante y un aire nervioso. Saludó cortésmente y tomó asiento. He revisado la documentación, pero antes de proceder necesito confirmar algunos datos. Natalia le interrumpió. No hay problema, todo está en orden. El agente vaciló. Disculpe, señora, pero la última actualización del registro muestra una modificación. El rostro de Natalia palideció. Modificación. Sí. Esta propiedad pertenece ahora a la Fundación Carmen del Valle. No puede transferirse sin autorización judicial. Daniel giró hacia mí, incrédulo. ¿Qué hiciste, mamá? Lo que tenía que hacer, respondí con voz firme. Natalia se levantó bruscamente, derramando su té sobre la alfombra. Esto es ilegal, gritó. Te voy a demandar. Me puse de pie, despacio, sosteniendo su mirada. Hazlo. Pero esta vez, tendrás que hacerlo con tu propio dinero. Su rostro se deformó. Eres una vieja manipuladora. La miré sin pestañear. Y tú, una ladrona que confundió generosidad con debilidad. Daniel intentó interponerse, pero yo levanté una mano. No te metas, hijo. Es entre ella y yo. Por un segundo, el silencio pesó tanto que incluso el agente bajó la mirada. Era el final que ella se había ganado, y yo no iba a privarla de verlo. El agente se levantó, incómodo. Creo que ya no tengo nada más que hacer aquí. Tomó su maletín y salió rápido. Natalia respiraba agitada, con las mejillas encendidas. Esto no se va a quedar así, repitió. Tú destruiste a mi familia. Sonreí con suavidad. No, Natalia. Tú la destruiste el día que creíste que podías comprarla. Dio un paso hacia mí, y por un momento creí que iba a bofetearme. Pero se detuvo. Se dio media vuelta, tomó su bolso y salió dando un portazo. Daniel se quedó quieto, mirándome. Mamá, no sé qué decir. Entonces no digas nada, respondí. Solo piensa. Esa tarde, la casa recuperó un silencio distinto, más puro. Fui al jardín y me senté bajo el limonero, respirando el aroma del césped recién cortado. Daniel salió poco después. Se sentó a mi lado sin hablar. Miró el cielo y dijo, «Perdón». No le respondí. Solo tomé su mano y la apreté. No hacía falta más. La vida nos había pasado factura a los 3, pero solo uno había aprendido a pagar con dignidad. Entré a la casa cuando el sol empezaba a caer. Las sombras se alargaban sobre el piso de mármol y supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Esa noche, me preparé un baño con sales aromáticas. Cerré los ojos y dejé que el agua tibia envolviera mi cuerpo. Pensé en los últimos meses, en el miedo, en la humillación, en la estrategia silenciosa que había cambiado mi destino. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Y en esa justicia, encontré paz. Miré mi reflejo en el espejo empañado y apenas me reconocí. Por fin, era yo. La mujer que se levantó cuando todos esperaban verla caer. ¿Y tú? ¿Crees que la calma puede ser más poderosa que cualquier grito cuando llega el momento de defender lo tuyo? La casa estaba en silencio cuando Natalia se fue,
pero su sombra aún flotaba entre las paredes. Caminé hasta la sala, recogí los pedazos de la taza rota y los arrojé al bote de basura. El aroma del té aún estaba en el aire, mezclado con ese perfume caro que siempre dejaba detrás, como una firma invisible. Me serví un poco de agua, me senté en el sillón y dejé que el cansancio me alcanzara. No era fatiga física, era algo más profundo, como si todos los meses de tensión se hubieran condensado en un solo instante. La guerra había terminado, pero el eco de la batalla seguía latiendo en mi pecho. A las pocas horas, el teléfono comenzó a sonar. No contesté. Luego llegó un mensaje: nos veremos en los tribunales. Sonreí. La lección aún no había terminado. Natalia no sabía que cada paso suyo estaba previsto, que su próxima jugada ya era parte del tablero que yo misma había diseñado. Fui a mi habitación, abrí el cajón secreto y saqué la memoria USB. La conecté a mi laptop y revisé los archivos: transferencias bancarias, facturas falsas, mensajes entre ella y su asesor financiero. Cada línea era una confesión. La diferencia era que ahora tenía respaldo legal. Cerré la computadora, guardé la memoria y esperé. Paciencia. Todo se revelaría en el momento justo. Esa tarde, Daniel regresó temprano. Tenía el rostro pálido y la voz temblorosa. Natalia fue a hablar con un abogado. Dijo: está furiosa. Lo miré sin sorpresa. Tiene derecho, respondí. A veces la gente necesita gritar antes de escuchar. Se sentó frente a mí, con los codos apoyados en las rodillas. Mamá, dime la verdad. ¿Lo planeaste todo? Lo pensé un momento. No, hijo. Solo aprendí a defenderme. Él asintió, bajando la mirada. Por primera vez, parecía entender que el amor no siempre es sumisión. Le serví té y se lo puse frente a él. Tranquilo, Daniel. La verdad siempre llega, aunque algunos la confundan con castigo. Pasaron 2 días. El silencio de Natalia era sospechoso. No llamó, no escribió, no apareció. Pero yo sabía que algo se estaba gestando. Cuando la calma es demasiado perfecta, suele esconder la tormenta. Julio me telefoneó esa mañana. Carmen, recibimos un aviso. Están intentando mover fondos desde una de tus cuentas antiguas. Me quedé inmóvil. ¿Antiguas? Sí, las que estaban a nombre de Daniel. Cerré los ojos. La jugada final de Natalia era arriesgada. Intentar vaciar lo poco que quedaba a mi nombre antes de perderlo todo. Déjala actuar, dije. Mientras más se mueva, más se hunde. Julio guardó silencio unos segundos y luego respondió: sabía que dirías eso. Esa tarde, sonó el timbre. Era un mensajero. Traía un sobre con mi nombre. Lo abrí. Dentro había una carta manuscrita, en papel fino, con perfume floral. Aún no has ganado, vieja. No sabes de lo que soy capaz. Sentí un escalofrío, pero no miedo. Solo confirmación. Guardé la carta en la carpeta del caso y llamé a Julio. Ya tenemos más pruebas, le dije. Que alguien la vigile. No por venganza, por precaución. Esa noche cerré todas las puertas y ventanas, no porque temiera un ataque, sino porque quería sellar ese ciclo. Era momento de prepararme para lo inevitable, el colapso de su imperio de mentiras. Al amanecer, el teléfono de Daniel sonó. Era la policía. Natalia había sido detenida. No por mí, sino por el banco. Intentó transferir fondos usando documentos falsificados. Daniel colgó con la cara desencajada. Mamá, no puede ser. Lo abracé. Sí puede, respondí con calma. Y tenía que pasar. No sentí alegría, solo una profunda tristeza. Nadie gana del todo cuando la familia se rompe, pero a veces el dolor enseña lo que el amor no pudo. Daniel lloró en silencio. Yo lo sostuve sin decir nada. No hacía falta. La verdad hablaba por nosotros. Al día siguiente, Julio me llamó para confirmar. Carmen, la denuncia del banco reforzará la tuya. Esto se resolverá rápido. Asentí, aunque en mi pecho había un vacío difícil de explicar. Me serví café en mi taza favorita,
la de porcelana con borde dorado, y observé el vapor elevarse. A veces la justicia no se siente como triunfo, sino como pérdida. Pero era necesaria. Sin justicia, no hay paz. Y yo había esperado demasiado tiempo por la mía. Más tarde, mientras el sol se ponía detrás de las ventanas grandes del salón, encontré la carta que Daniel había dejado sobre la mesa. Gracias, mamá. Nunca supe la mitad de lo que soportaste. La leí despacio, con los ojos húmedos. Guardé la nota en el mismo cajón donde alguna vez escondí mis miedos. Y entonces lo entendí. Mi jugada maestra no fue legal ni estratégica. Fue emocional. Fue no perderme a mí misma en el proceso. Todo lo demás, lo material, era solo un reflejo. Esa noche, caminé por el jardín iluminado por las luces pequeñas que colgaban de los árboles. El aire olía a lavanda y a promesa. Cerré los ojos y escuché el sonido del viento moviendo las hojas. Sentí paz. Natalia había caído, pero yo no celebraba su derrota. Celebraba mi libertad. La mujer que había sido humillada, controlada, reducida, ya no existía. En su lugar quedaba alguien más fuerte, más consciente, más viva. Alguien que entendió que el silencio no era rendición, sino estrategia. El día del juicio amaneció nublado, como si el cielo también cargara la tensión de lo que estaba por venir. Me vestí con discreción, un traje color marfil, un broche antiguo en el pecho y los pendientes de perlas que siempre me daban seguridad. Al llegar al tribunal, respiré el aire frío y sentí un leve temblor en las manos. Natalia ya estaba ahí, rodeada de su abogado y de un silencio incómodo. Se veía diferente, más delgada, sin ese brillo arrogante que solía rodearla. Cuando nuestros ojos se cruzaron, por primera vez no vi desprecio, sino miedo. Y eso, más que satisfacción, me causó un extraño tipo de compasión. El juez entró, todos se pusieron de pie, y el sonido del mazo golpeando la madera marcó el inicio de una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Julio presentó las pruebas: transferencias, correos, movimientos bancarios, contratos falsificados. Cada palabra que pronunciaba era un golpe preciso. Natalia intentó negar, pero su voz temblaba. Daniel estaba detrás de mí, con el rostro pálido y los ojos clavados en el suelo. Cuando el juez leyó la cifra del dinero malversado, sentí que la sala entera contenía la respiración. No era solo una sentencia económica, era el retrato de la traición. En su turno, Natalia habló. Dijo que había actuado bajo presión, que yo la provocaba, que todo lo hacía por amor a mi hijo. Su voz se quebró al final, y por un instante, el teatro pareció real. Pero el juez no se dejó engañar. El amor no se mide en cuentas bancarias, dijo con tono seco. Esa frase quedó suspendida en el aire como una lección imposible de olvidar. Yo cerré los ojos y recordé cada domingo de humillación, cada mirada fría, cada palabra cargada de veneno disfrazada de cortesía. Todo lo que había callado ahora tenía un eco legítimo, uno que no dependía de gritos, sino de hechos. Cuando se dictó la sentencia, el silencio fue absoluto. Natalia debía devolver el dinero, pagar una multa y cumplir un año de trabajo comunitario en un asilo de ancianos. Irónicamente, el mismo lugar donde había querido encerrarme. El juez pidió que nos retiráramos con respeto. Yo me levanté despacio, con el corazón sereno. No sentí triunfo, sentí justicia. A veces la justicia no se celebra, se respira. Daniel se acercó a mí, con los ojos húmedos. «Mamá, perdón», murmuró. Le acaricié el rostro. «El perdón no se pide, hijo. Se demuestra». Afuera, el aire olía a libertad. La prensa esperaba, los flashes iluminaban la entrada del tribunal, y las voces se cruzaban como ráfagas. No quise hablar. Solo caminé con paso firme, dejando que el sonido de mis tacones resonara sobre el mármol. Detrás de mí, Natalia era escoltada por un oficial. La vi pasar, sin rencor. Todo lo que alguna vez quiso brillar a mi costa se había apagado frente a todos. No la odiaba. En el fondo, me daba lástima. Porque entendí que algunas personas prefieren perderlo todo antes que aceptar que estaban equivocadas. Esa noche regresé a casa y encendí las luces del pasillo. Cada rincón me pareció diferente, más grande, más mío.
Me serví un poco de vino y me senté frente a la ventana. Pensé en lo que había pasado, en lo que todavía dolía y en lo que finalmente había sanado. La casa ya no era una prisión. Era un símbolo de resistencia. Tomé mi cuaderno y escribí una frase que brotó sola. A veces, ganar significa quedarse sola, pero entera. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me quedé mirando el reflejo de la luna en el cristal. El teléfono sonó poco antes de dormir. Era Julio. Carmen, felicidades. Ya todo terminó. Sonreí sin responder enseguida. No, Julio, dije finalmente. Apenas comienza. Colgué, cerré los ojos y dejé que el silencio se hiciera espacio en mi pecho. No era vacío, era paz. Y esa paz, tan frágil y tan profunda, era el verdadero final de la tormenta. El amanecer me encontró despierta. Había dormido poco, pero no por inquietud, sino por la calma extraña que llega cuando el alma finalmente se acomoda. Preparé café y abrí las cortinas del salón. La luz entró tibia, bañando el mármol y los retratos del pasado. En uno de ellos, Daniel de niño sonreía entre mis brazos. Lo miré largo rato. En esa sonrisa estaba la razón de todo, el motivo por el que soporté, luché y callé tanto. No lo hice por la casa, ni por el dinero. Lo hice por esa memoria, la de una madre que nunca dejó de creer que su hijo podía volver a ser bueno. Al mediodía, Daniel llegó sin avisar. Llevaba la mirada cansada y un ramo de flores. No dijo nada. Solo se acercó y las dejó sobre la mesa. «Son para ti», murmuró. Asentí, sin moverme. «Gracias». Se sentó frente a mí, en el mismo sillón donde tantos silencios nos habían separado. «Fui al asilo», dijo. Natalia empezó hoy su trabajo. Se veía distinta. Lo observé un momento. «La gente cambia cuando el espejo se rompe», respondí. Él respiró hondo. «Tenías razón en todo, mamá. Yo la dejé destruirte, y con eso, casi me pierdo también». Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Las lágrimas ya no me hacían falta. Nos quedamos un rato sin hablar. El reloj marcaba el paso del tiempo con un sonido suave, casi compasivo. Daniel me contó que había renunciado a su trabajo, que quería empezar de nuevo, que planeaba abrir un pequeño negocio de carpintería. «No necesito lujos», dijo con voz sincera. «Solo paz». Lo miré, y por primera vez, vi al hombre detrás del hijo. «Esa es la herencia que sí vale», respondí. Él sonrió. «Perdóname, mamá». Me levanté despacio, lo abracé con fuerza y le susurré al oído: «Ya lo estás haciendo». En ese abrazo se disolvieron años de culpa, rabia y distancia. Esa tarde salimos juntos al jardín. El aire olía a limón y tierra húmeda. Daniel se quitó el saco y ayudó a podar las plantas. Mientras lo veía trabajar, recordé a su padre y su manera tranquila de arreglar las cosas con las manos, no con las palabras. La vida da vueltas, pensé, y al final siempre te devuelve al punto donde debiste estar. Daniel me ofreció un vaso de agua, y nuestras miradas se cruzaron. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo. «Nunca se rinde quien ama de verdad», respondí. El sol caía despacio, tiñendo todo de oro viejo. Era el color exacto de la reconciliación. Al caer la noche, me quedé sola otra vez. Pero no era soledad lo que sentía, sino plenitud. Caminé por la casa, tocando los muebles, los muros, los recuerdos. Cada rincón guardaba algo que ya no dolía. En el escritorio encontré el cuaderno donde había escrito mis pensamientos durante los meses más oscuros. Lo abrí y añadí una última línea: «El juicio más duro no se gana en los tribunales, sino frente al espejo». Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Luego apagué las luces y encendí una vela, solo por costumbre, solo por paz. Desde la ventana, vi el reflejo del mar a lo lejos. Decidí que pronto me mudaría. Quería un lugar nuevo, cerca del agua, donde pudiera escuchar el oleaje en las noches y el silencio al amanecer. No huía, simplemente cerraba un ciclo. Tomé una copa de vino y brindé por mí, por mi hijo, por la mujer que había aprendido que el respeto se gana sin gritar. La brisa movió las cortinas y me hizo sonreír.
Tal vez la vida no se trata de tenerlo todo, sino de saber cuándo soltar. Antes de dormir, apagué la vela y susurré en la oscuridad: gracias, destino. Me quitaste mucho, pero me devolviste lo esencial. Cerré los ojos y sentí la calma más pura que una mujer puede conocer, la de haber sobrevivido sin perder la dignidad. Afuera, la luna brillaba alta, iluminando mi casa como si fuera una promesa cumplida. El mar siempre me había parecido un lujo lejano, algo reservado para otros. Pero esa mañana, al abrir la ventana de mi nueva casa, lo vi ahí, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Compré esta pequeña propiedad con lo que quedó después del juicio. No necesitaba más. Era una casa sencilla, con paredes blancas, persianas de madera y un jardín que olía a jazmín. En la terraza, el viento traía ecos de olas y gaviotas. Me serví un café y me senté frente al horizonte. Por primera vez, no pensé en lo perdido, sino en lo que había ganado, mi libertad. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano, sin ruido, sin órdenes, sin miedo. Caminaba descalza sobre el piso de piedra, sintiendo la textura fría bajo los pies, recordándome que estaba viva. Decoré el lugar con flores frescas, cortinas de lino y un par de muebles que logré conservar. No había lujos excesivos, pero todo tenía alma. En la cocina, una radio vieja sonaba bajito, acompañando mis mañanas. Me di cuenta de que no necesitaba más compañía que la mía. Aprendí a disfrutar mi silencio, no como castigo, sino como recompensa. Una tarde, mientras barría la terraza, vi llegar un sobre a mi buzón. Venía de Daniel. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta breve. Estoy bien, mamá. Sigo trabajando, sigo aprendiendo. Gracias por dejarme caer. Eso me salvó. Sonreí con los ojos húmedos. El amor, cuando madura, no duele, enseña. Guardé la carta entre las páginas de mi cuaderno y me quedé un rato mirando el mar. Pensé en todo lo que había pasado, en las pérdidas, en las batallas, en las palabras no dichas. Cada una me había traído hasta aquí. Y comprendí que no había mayor triunfo que la paz. Con el tiempo, empecé a conocer a los vecinos. Gente amable, tranquila, acostumbrada al ritmo del mar. A veces me invitaban a tomar té o a caminar por la playa al atardecer. Yo aceptaba, aunque prefería volver temprano. En las noches, encendía una vela sobre la mesa de madera y escribía en mi diario. No sobre el pasado, sino sobre los días simples. El olor del pan recién hecho, la brisa de la tarde, el sonido de las olas. Aprendí que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en poder dormir sin sobresaltos. Un día, decidí regalarme algo. Fui a una boutique del centro y compré un vestido azul cielo, ligero y elegante. No para nadie, solo para mí. Al probármelo, me miré al espejo y no reconocí a la mujer de antes. Había suavidad en mis gestos, firmeza en mis ojos. Salí del lugar sintiendo el sol sobre la piel y el aire libre en los pulmones. Caminé por las calles empedradas, respirando sin prisa. Me sentía plena. Tal vez la libertad se parece a eso, un vestido que eliges solo porque te gusta, sin esperar aprobación de nadie. Esa noche preparé una cena sencilla, con vino blanco y pescado fresco. Encendí una vela y comí frente al mar. Cada bocado me supo distinto, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más lento. Pensé en Natalia, en Daniel, en la mujer que fui. No había odio, solo gratitud. Todo lo que dolió fue necesario para llegar aquí. Miré el cielo estrellado y brindé por el futuro. No el perfecto, sino el mío. Y en ese brindis silencioso, sentí que me despedía de la última sombra que quedaba en mí. Antes de dormir, abrí las ventanas y dejé que entrara la brisa salada. Me acosté en la cama nueva, con sábanas limpias y el corazón liviano. Escuché el sonido de las olas como una canción antigua, una promesa cumplida. Pensé, así suena la libertad. Cerré los ojos y sonreí. Por fin entendí que no era una mujer vencida, sino una mujer libre. Y que lo más caro que había comprado en la vida no fue una casa, ni un vestido, ni una joya, fue mi propia paz. Han pasado algunos meses desde que me mudé, y todavía me sorprende lo rápido que el alma puede sanar cuando deja de mirar atrás.
Las mañanas aquí tienen un silencio distinto, uno que no duele, que abraza. El sol entra por las cortinas de lino, se posa sobre la mesa de madera y hace brillar las tazas de porcelana que traje conmigo. En ellas tomo café cada día, recordando que la dignidad no se hereda, se defiende. A veces pienso en todo lo que tuve que perder para llegar a este punto, pero ya no con tristeza, sino con gratitud. El lujo ahora es despertar en paz. Daniel me llama cada semana. Su voz suena más firme, más adulta. Está construyendo su pequeño taller, y cuando habla de ello, hay una alegría sincera en su tono. Me cuenta que ha aprendido a cocinar, que cuida de sí mismo, que incluso ha empezado a escribir. Lo escucho con orgullo, sabiendo que esa es mi victoria silenciosa. No una casa ni un fallo judicial, sino haber criado a un hombre que finalmente entiende el valor de la decencia. Cada conversación con él es una costura más en las heridas que alguna vez nos separaron. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del mar, el viento me trajo el recuerdo de mi vida anterior. La casa grande, los pasillos fríos, las fiestas impuestas, las copas de vino caro que nunca disfruté. Todo eso parecía pertenecerle a otra mujer. Me detuve frente a las olas y cerré los ojos. Gracias, susurré al aire, no por lo que perdí, sino por lo que sobreviví. El agua me rozó los pies, y entendí que la libertad no se conquista con gritos, sino con decisiones firmes tomadas en silencio. Ese fue mi aprendizaje más caro, y también el más valioso. Por las noches escribo. No sobre el pasado, sino sobre la calma. Lleno páginas con pensamientos simples, la textura del pan caliente, el sonido del mar, la manera en que el viento mueve las cortinas. Escribir se ha vuelto mi refugio, mi pequeño ritual de amor propio. Lo hago a mano, con una pluma antigua que guardé del despacho de Julio, como un símbolo de cierre. Cada palabra que dejo en ese cuaderno es un recordatorio. Sobreviví sin rencor. Porque la verdadera venganza no fue destruir, sino reconstruirme. Un día recibí una carta del asilo. Era de una de las enfermeras. Decía que Natalia trabajaba allí con discreción, que a veces hablaba de mí. No la guardé, pero tampoco la rompí. La doblé y la dejé sobre la mesa. No sentí nada. Ni rabia, ni alegría. Solo el alivio de saber que el destino se encarga mejor que uno. Todos tenemos una lección que pagar. La suya fue aprender a cuidar lo que despreciaba. La mía, perdonar sin olvidar. Cada quien encuentra su paz en el reflejo de lo que alguna vez temió. Esta noche, mientras el cielo se llena de estrellas, me sirvo una copa de vino y salgo a la terraza. El aire huele a sal y a futuro. Miro el horizonte, ese mismo que antes parecía inalcanzable, y sonrío. No hay testigos, ni aplausos, ni cámaras. Solo yo, mi historia y el sonido del mar repitiendo mi nombre. Pienso en lo lejos que llegué sin moverme tanto. Aprendí que la fuerza no siempre ruge, a veces solo respira. Y en ese respiro cabe toda una vida nueva. Apago la vela, entro a casa y cierro las ventanas. En la mesa queda mi cuaderno abierto, con la última línea escrita: la edad no me hizo débil. Me dio estrategia. Me acuesto, dejando que el murmullo del mar acompañe mis pensamientos. Ya no temo al mañana. Lo espero. Porque ahora sé que nadie controla mi destino. Y si alguna vez alguien intenta hacerlo otra vez, solo tendrá una respuesta mía. Ya descubrí mi jugada maestra. Alguna vez te hicieron sentir invisible, como si tus años, tus sacrificios o tu ternura ya no valieran nada. Alguna vez te llamaron vieja, estorbo o carga, sin saber que estaban hablando con la raíz de todo lo que son. Si estás pasando por algo así, si alguien intenta quitarte lo que construiste con tus propias manos, tu paz, tu casa, tu dignidad, quiero que me escuches bien, no estás sola. Tú sigues siendo la dueña de tu historia, aunque otros hayan querido escribirla por ti. Tu valor no depende de quien te respete, sino de todo lo que ya has resistido. Tú, que diste abrigo cuando nadie te lo dio, que cuidaste, cocinaste, consolaste y te callaste tantas veces. Tú mereces descanso, ternura y respeto. Tal vez el mundo no te lo haya dicho últimamente, pero aquí, en esta historia, te lo decimos claro. Vales más que cualquier casa, cualquier cuenta, cualquier firma. Eres la historia que sostiene a las demás. Y si hoy sientes que la vida te ha dejado sola, recuerda esto:
El silencio también es fuerza. No necesitas gritar para que el mundo te escuche. Basta con seguir de pie, con la frente en alto, con el alma intacta. Porque cuando una mujer madura aprende a defender su paz, el universo entero se inclina ante ella. Así que levántate, ponte tu mejor blusa, sirve tu café en esa taza bonita y mírate al espejo con orgullo. No hay edad para empezar de nuevo, ni heridas que no puedan sanar con tiempo y amor propio. Tú no perdiste nada, recuperaste tu poder. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir viendo relatos que celebran a las mujeres que luchan, resisten y aprenden que el respeto, cuando llega, siempre empieza por una misma. ¿Crees que esta historia fue sorprendente? Entonces no imaginas lo que pasó cuando una madre recibió una llamada del celular de su hijo, 7 años después de haberlo enterrado. Esa noche, el timbre del teléfono rompió el silencio, y lo que escuchó al otro lado cambió su vida para siempre. No fue un milagro, fue una verdad que había estado esperando salir. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hijo, que murió hace 7 años. Llamó de madrugada al celular de mi nuera. Ayúdame, mamá. Porque su final no solo te conmoverá, te dejará sin aliento. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.